con un ruido ambiente que... Ahí está, gracias. A ver, Álvaro, justamente. Estimados profesores, muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Mi nombre es Cristian Gerias, soy el asesor ABA de la UAP. Nos acompaña León, la jefa de la UAP, y Juan Pablo Marín, asesor de la UAP, que nos va a estar acompañando justamente para dar un contexto metodológico del webinar de hoy. Recordarles que este webinar se enmarca en el contexto de una serie de acciones que hemos estado realizando en apoyo a los docentes, en una labor conjunta también con los tutores docentes que han hecho una labor de diagnóstico que nos permitió levantar las principales áreas que necesitábamos cubrir respecto del uso de las herramientas de ABA. Así que el día de hoy vamos a estar hablando sobre las herramientas de retroalimentación, que si bien es cierto, no hay herramientas específicas de retroalimentación, sino que hay un montón de herramientas que pueden ser utilizadas de la manera correcta para poder entregarle feedback a nuestros estudiantes sobre su proceso de aprendizaje. Así es que en esta primera parte voy a comenzar a compartir la presentación. Si me disculpan un segundo. Vamos a compartirlo con el audio del equipo. Vamos a poner la presentación y yo le voy a dar entonces el pase a Juan Pablo para que nos comience a contar sobre el contexto metodológico. Juan Pablo, el escenario es todo tuyo. Ya, gracias Cristian, gracias a los profesores por disponer de este momento de trabajo, de reflexión más que nada, sobre su labor docente. Como decía el profesor Velasco en algún momento de la intervención, siempre hay algo nuevo que se puede aprender o algún pensamiento o reflexión que podamos adquirir a nuestro trabajo. Bueno, como decía Cristian, el propósito de este webinar, este encuentro que tenemos hoy, es entregar orientaciones a nuestro grupo de docentes para implementar estrategias de retroalimentación. Todo esto en beneficio del desarrollo de las clases remotas, que es la modalidad en la cual estamos inmersos hoy en día. Por supuesto, siempre como nuestro foco principal en la potenciación del aprendizaje. Vamos con la siguiente, please. Bueno, lo que quiero en este primer momento, que cada uno en un lapicito y un papel ahí al lado de su escritorio, al lado del café, se pueda formular estas 3 preguntas que quiero que trabajemos en una rápida reflexión. Ahí están planteadas. ¿Cuándo retroalimento a mis estudiantes? ¿Cómo realizo la retroalimentación? ¿Y cuáles son las limitaciones que tengo para realizarla en esta modalidad remota? Así que les quiero dar unos par de minutos que piensen, idealmente que las puedan escribir, no para nosotros, sino que para ustedes, de manera que al plasmar la respuesta puedan reflexionar sobre la implicancia del impacto que tienen sus asignaturas. ¿Ya? Ahí mientras las anotan, las vuelvo a leer para que las puedan ahí repasar. La primera dice, ¿cuándo retroalimento a mis estudiantes? ¿Cómo realizo la retroalimentación? En cualquier circunstancia de sus clases, no piensen en algo muy macro, sino que en el día a día, y principalmente cuáles son las limitaciones, cuáles son los problemas, los obstáculos que encuentro cuando realizo una retroalimentación de alguna actividad, de algún ejercicio, con la característica de la modalidad en que estamos, la modalidad remota. ¿Cuáles son las barreras que ustedes les ha tocado enfrentar? Así que ahí si tienen alguna idea ya desarrollada, la comentamos. Lo importante es que esto sea siempre en relación a la asignatura, al día a día que yo trabajo, realizo en mi clase, ¿no? Con mis estudiantes, cuando hay situaciones de evaluación informativa, sumativa, no sé, hay un momento de retroalimentación o tal vez en el desarrollo de un ejercicio en que yo necesito retroalimentar a mis alumnos
sobre alguna actividad específica. ¿En qué circunstancia? Ahí tiene la manito levantada Fernando. Ya, Juan profesor Pablo. Fernando, ya, ahí mientras voy a, quizá cada uno pueda responder alguna pregunta en específico y ahí continuamos. A ver, profesor Fernando. Ya, mire, en verdad yo pienso que cuando retroalimento a mi estudiante, siempre que entrego una información, ya sea de cualquier tipo, ¿ya? Puede ser, como decía usted, respecto de un ejercicio o respecto de alguna opinión. Yo soy mucho en clases de darle vivencias personales, porque he notado que a un grupo importante de alumnos les gusta que uno les hable de sus vivencias en la vida laboral. Y, y generalmente, cómo realizo esta retroalimentación es de manera verbal, y espero también una respuesta verbal, aunque hay veces, dependiendo digamos, la pregunta, he utilizado el tema de las encuestas, que aquí mismo nos han enseñado cómo realizarlas, pero generalmente es una conversación, tal cual como lo estamos haciendo ahora. Ajá. ¿Y qué problemas tiene aquello? Tiene el problema que generalmente recibo feedback de los mismos alumnos. Me refiero a que generalmente son algunos que se animan a responder, dependiendo de la confianza o dependiendo de su carácter. Hay otros que son más tímidos, que en verdad no tienen la posibilidad de unirse a esta conversación. Perfecto. Eso sería, digamos, las tres preguntas. Excelente. Dentro de lo que es una comunicación más bien oral, de experiencia y de interacción con sus estudiantes en una conversación, en un diálogo, ¿no es cierto?, de comunicación. Excelente, profesor. No sé si alguien más quiere compartir su experiencia. Boris, ahí también veo que tiene la manito. Boris, por favor, Sí. adelante. Gracias. Por ejemplo, yo hago... Perdón, disculpa, Boris. En cuanto a lo que lo expuso el profesor Fernando, ¿más o menos parecido o va más a la parte quizás de desarrollo más escrito? ¿Cómo lo ves tú comparativamente a tu realidad? Es parecido, es Ya. parecido. También es mucho feedback de conversación. Yo hago clases de software. Entonces, se presentan muchas dudas de cómo utilizarlo, obviamente, o muchas veces tienen algún error o no les funciona alguna cosa. Entonces, yo generalmente divido mi clase en dos. Como que muestro cómo hacer el ejercicio, la actividad, les dejo como unos 45 minutos a una hora para que ellos la hagan, y después al volver yo retroalimento. ¿Cómo les fue? ¿Qué no les funcionó? ¿Con qué se encontraron? Y ahí empiezan a surgir las dudas y vamos ahí compartiendo pantalla y todo eso. Por ejemplo, como el software que trabajo yo es para visualización fotorrealista, utilizamos mucho el tema de las texturas, ¿ya? Entonces yo también trato de mostrarle mucho por cámara texturas. Entonces ahí también ellos, por ejemplo, me preguntan ¿por qué tengo que hacer esto? Y yo le digo, mira, por esto. Y yo le muestro una textura para contextualizar. Porque claro, en virtualidad es muy difícil palpar una textura, pero trato de mostrárselas por cámara. O cómo se comporta una sombra, la iluminación, se lo muestro en mi casa. Entonces me paro yo más lejos, por ejemplo, le doy ejemplo de cómo funciona una sombra de una persona en un muro, y así. Esa es mi forma de retroalimentar. Y si me van apareciendo preguntas durante la semana, les respondo con un video. Me meto a mi sección de Collaborate, como mi clase. ¿Cómo se llama eso? La sala abierta. Claro. Entonces ahí yo les grabo no más de un minuto, porque si no se me aburren, pero ahí trato también de retroalimentarles sus dudas durante la semana. O si Ahora, no, Boris, sí,
yendo a la tercera pregunta, en este proceso de desarrollo y de intercambio, ¿no es cierto?, de información y reforzamiento, ¿cuáles son las limitaciones que tú lo ves? Tomando en cuenta que estamos en una modalidad remota, ¿no? No tenemos opción de hablar directamente con ellos, en vivo. Claro. La limitación es lo asincrónico para mí, porque Ya, las dudas se empiezan a que no se presentar conecta. durante la semana. Por ejemplo, alumnos que vieron después la clase. Entonces, o tengo que dejar esa retroalimentación para la siguiente clase, o hago eso que les comentaba recién de grabarles un video con esa retroalimentación. Pero Sí. para mí es esa, el tema sincrónico. Perfecto. Bien, Boris, muchas gracias. Vamos a tener la oportunidad que todos puedan expresar su idea, su experiencia, pero quisiera llevarlos a un trabajo más colectivo, que podamos construir nuestro propio concepto sobre lo que es la retroalimentación. Ahí, gracias, Cristian. Eh, quiero esta gran pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué es la retroalimentación? ¿Cómo la veo yo como docente en mi realidad? Algunos ya, Boris, ¿no es cierto? El profesor Fernando también han dado algunas líneas de lo que hacen en su experiencia, pero me interesa como un conjunto de ideas de todos los que están aquí participando, que hay algunos profesores que todavía no los he escuchado. Pero más bien ahora quiero que escriban su respuesta, y hay un link que está en el chat. Vamos a ver si lo puedo pegar de nuevo aquí, para que puedan ingresar a este chat y escribir, o sea, no a este chat, sino que este link, escribir su versión o su punto de vista sobre lo que es no, este no era, perdón, me equivoqué, espérense un poquito. Ah, no, sí, estoy bien, estoy correcto. Ahí se pueden pinchar y entrar al Jamboard, al Google Jamboard, para poder plasmar ¿no es cierto?, en una breve reseña, descripción de lo que yo entiendo por retroalimentación. No sé si pudieron Juan ingresar Pablo, con el link o están en Juan vías Pablo, de... Sí, Cristian, dime. te iba a preguntar, para ver el resultado del Jamboard, ¿quieres que te pase el control a ti? No, tú mismo si puedes abrirlo y Ya, lo vamos, sí, para que vaya un comando nomás. ya. Y algunos ya. Les voy a dar unos minutos, no vamos contra reloj, así no se asusten si vamos más rápido, más lento, y les voy a dar tiempo suficiente para que todos puedan plasmar sus ideas, que va a quedar dentro del webinar, va a quedar abierto en todo caso, así que podemos ver algunas ideas que se pueden ir plasmando ahora, pero después las dejamos para revisarlas más tarde, quizá, si el tiempo nos da. Y ahí hay una idea interesante, ¿no es cierto? Compartir una opinión da la oportunidad de mejorar, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de los estudiantes. Feedback que se genera ante un estímulo o información interpretable o sujeta a distintos puntos de vista. Interesante. Un proceso, ya, sí, pero no es cierto que determina un momento, cuándo retroalimento, bajo qué conceptos, ¿no es cierto? Ese es uno de los cuestionamientos que tenemos que hacernos como para aplicar una retroalimentación efectiva. ¿Qué necesito, ¿no es cierto?, para tener una buena retroalimentación? Así que son preguntas que son válidas.
Bien, bueno, tenemos ahí un par de reflexiones. No sé si alguien quiere opinar sobre lo que está ahí plasmado, si están de acuerdo, no están de acuerdo. Ahí dejo un poco abierto el foro de conversación. Boris estaba con la manito parada, me imagino que era de la intervención anterior, ¿no es cierto? ¿Sí? Ah, ok, ya. Ya, una visión que se comparte. Ya, también interesante esa idea, una visión que se comparte. Ahí tenemos distintas opiniones. Bueno, no sé si Álvaro, puedes tú comentar tu opinión, tu reflexión, pero quizás... Hola Juan Pablo, hola a todos, ¿qué tal? Hola, Álvaro. Sí, mira, mi idea de participación básicamente es de observador porque quiero saber bien de qué se trata, porque quiero motivar a mis profesores con conocimiento de causa a participar en esta instancia. No obstante, sí, te doy mi opinión. En nuestra área de la preparación física y la enseñanza de la preparación física, la retroalimentación o el feedback, que es el término que usamos nosotros en nuestra área, que no, Sí. finalmente es lo mismo, es fundamental en términos de que, pero tiene ciertas reglas. O sea, el feedback o la retroalimentación va a ser más efectiva, entendemos nosotros, en tanto la información que se entrega sea concreta. Y generalmente se hace también en base a preguntas que van más allá de si entendieron o no entendieron, porque eso siempre va a tener un sí, porque muchos tienen el temor de responder a no, qué sé yo. Claro. Si les quedó claro, es típico que claro. todos van a decir sí. Entonces tiene que ser como alguien dijo hoy, un proceso que como tal tiene partes y se genera a partir de preguntas de aplicación. ¿Cómo yo, por ejemplo, uso A para inferir o interferir en B o obtener el resultado C? ¿Cómo creen? Eso es un elemento y puede ser abierto, puede ser direccionado. De esta forma, en el fondo, ver la aplicación de la información que se está entregando. Por eso es importante también que la información sea concreta. El problema, y que volviendo a la pregunta inicial, por ejemplo, que vemos en esto, es que esto implica que el estudiante, cuando estamos en esta modalidad, esté muy atento. Y cuando las clases son muy planas, muy flat, no sabe a qué poner atención más o menos. Entonces, hay que distribuir las clases, creo yo, poniendo momentos significativos, donde cambia la inflexión de voz, donde poner, comillas, una alerta, donde el estudiante, cada cierto momento tenga que, a partir de estas preguntas de la información concreta, haga una aplicación. Entonces, en relación a la pregunta anterior versus lo que estamos viendo ahora en pantalla, creo que es un proceso, es una visión que se comparte, porque pueden haber también interpretaciones distintas. Creo que está muy acertada ese comentario. Compartir opiniones al respecto, porque también es opinable, me parece bien. O sea, creo que son todos elementos de la retroalimentación. Bien, gracias Álvaro, te agradezco tu reflexión y va plasmando más o menos lo que la reflexión común de todos en que es un proceso, es una reflexión por parte del docente de lo que tiene que ir avanzando en sus contenidos y cómo lo va desarrollando. Y yo creo que la formulación de preguntas hacia los estudiantes hace que los alumnos puedan mantener la atención de su clase y puedan ir avanzando. Yo quería dejar este Jamboard aquí plasmado, va a quedar abierto por si quieren complementarlo, va a quedar también en la grabación que estamos ahora trabajando con Cristian para que puedan ir revisándolo. Así que quiero avanzar a la próxima diapositiva, que tiene que ver un poco con lo concreto, lo que algunos ya han desarrollado. ¿Cuándo retroalimento a mis estudiantes? Como visión institucional tenemos como dos sugerencias, como más formal. Uno donde dice ahí, durante el desarrollo de la sesión sincrónica, ya sea en forma oral o escrita, individual o grupal, sincrónica o asincrónica,
o bien puede ser en el cierre de la sesión. Cuando yo llego al final de la sesión, formulo ciertas preguntas de reflexión por parte de los estudiantes que me permiten revisar o confirmar si los contenidos presentados o el ejercicio presentado o el caso ha sido bien internalizado por parte de los estudiantes. O sea, tenemos varias opciones, durante el desarrollo de la sesión o en el cierre de la sesión. Vamos con la siguiente, por favor. ¿Qué necesito para hacer una buena retroalimentación? Algunos consejos. Por ejemplo, voy leyendo de arriba hacia abajo. Un clima de aula positivo, ¿no es cierto? Confianza y colaboración entre docente y estudiante, que haya un buen clima de aula. Eso se genera en toda una situación ya trabajada previamente, en una interacción social con los estudiantes, ver su situación, cómo están, ¿no es cierto? Hay todo un tema que va preparando poco a poco el ambiente para que haya una buena disposición. Habilidad para hacer las mejores preguntas catalizadoras. Ese es un tema clave que Álvaro algo lo mencionaba, y Fernando y Boris también, ¿no es cierto? Llegar a hacer buenas preguntas y en el momento preciso. Vamos a ver qué tipo de preguntas vamos a presentarlas a continuación, pero ese es un tema muy sensible, saber qué preguntas hacer, no solamente decir, ya, ¿entendieron alguna duda? Sino que algo un poquito que vaya más al hueso, a la actividad que se está presentando. Juan Pablo. Sí, Sole. Juan Pablo, ahí quisiera sumar también una reflexión en torno a las preguntas, porque las preguntas son tan importantes porque generan también una respuesta emocional del estudiante. Cuando ellos están en el proceso buscando las alternativas de solución a lo que nosotros como profes le presentamos, es muy importante también, como tú decías, revisar bien la pregunta que le voy a hacer para ir gatillando nuevas búsquedas. Sí. Y no que el estudiante piense que está equivocado o que no puede aprenderlo o que al profesor no le gustó lo que estoy haciendo. Entonces, nada más sumar esa reflexión que este proceso tiene un fuerte componente emocional en cómo el estudiante se mantiene como motivado en la búsqueda de soluciones o en su confiado en su capacidad de aprender. Y están así, Sole, como tú lo mencionas, el tema de las preguntas, que a mí me ha tocado, por mi calidad de asesor, observar muchas clases cuando estábamos en presencial y ahora en grabaciones, ¿no es cierto? Cuando el profesor formula preguntas, es como una constante de su desarrollo de clases, está ¿cómo le digo? El estudiante se siente tan involucrado y se siente considerado también. O sea, si yo llego a hacer una pregunta y yo tengo en el listado ahí del chat, digo, a ver, Cristian, dime tú qué piensas de esta, cómo solucionaría esta situación. O sea, el estudiante se siente considerado, que es un tema que para nosotros puede ser muy banal, quizás no tenga importancia, pero para el mundo del estudiante que haya una consideración, no solamente para que responda a ciertos conocimientos, sino que lo nombro con nombre y apellido al estudiante. Hay un tema ahí de motivación y de autovaloración también, que es muy importante para lograr finalmente que los alumnos aprendan lo que nosotros estamos proponiéndoles a ellos. Sí. Bueno, el siguiente punto que ya mencionaba también Fernando, o Álvaro, no estoy seguro, el uso de instrumentos como cuestionarios, rúbricas, listas de cotejo, que pueden, ¿no es cierto?, aplicar como para una retroalimentación un poco más formal, más estructurada, y herramientas que nos permitan realizar la retroalimentación efectiva. Y hay elementos quizás que Cristian nos puede ayudar un poquito más en el tema ABA. Y con respecto a las preguntas, aquí hay un listado, ¿cierto? ¿Cuáles serían buenas preguntas catalizadoras? No puedo detenerme por tiempo a todas, pero por favor les pido que veamos algunas, ¿no es cierto? Preguntas primero de tipo analíticas que permiten cuestionar metas y propósitos. Por ejemplo, ¿qué tratamos de lograr con esto? ¿Qué tratamos de lograr aquí? O sea, es un tema que
que no tiene que ser una pregunta retórica, sino que, a ver, si yo pregunto, Sole, dime tú, ¿cuál crees tú que es nuestro propósito de esta actividad? Entonces, interpelo al alumno para que pueda participar, ya sea, quizá es difícil que abra su cámara, ¿no es cierto? Pero bueno, a lo mejor el micrófono y a lo mejor el chat para que pueda responder. Y ahí se desarrollan, ¿no es cierto?, ciertas preguntas que puedo ocupar, utilizar en algún momento de mi clase. Y ahí está, ¿no es cierto?, cuál es nuestra meta, cuál es el propósito de esta reunión o clase, qué otras metas necesitamos considerar, por qué escribimos esto, quién es nuestro público, a quién queremos dirigir esta actividad, qué queremos influir con esto. O sea, son preguntas que nos pueden ayudar a lo que es el análisis de una actividad o de una situación en una clase. Después hay otro tipo de preguntas. A ver si avanzamos a la siguiente, Cristian. De cuestionamiento, o sea, de los datos, la experiencia, y un poco ahí lo que el profesor Fernando comentaba al principio, cuando él relata sobre su experiencia. Yo puedo también solicitar o requerir que cada alumno, ¿cierto?, pueda hablar sobre su experiencia sobre un determinado actividad o situación, y yo le pregunto, bueno, ¿en qué información usted se basa para el comentario? ¿Qué experiencia le convenció para señalar lo que usted está diciendo? ¿Cómo sabemos que esta información es precisa? ¿Cierto? Ahí necesito datos concretos de algo que ya pueda haber trabajado o hay información que ya pueda haberle entregado a los alumnos. ¿Cómo la podemos verificar? ¿En qué se basan estos datos? ¿Cómo se desarrollaron? Es decir, todas preguntas que van hacia temas más concretos de datos y la experiencia que pueda tener un estudiante sobre un tema. Y el último grupo de preguntas que son más bien de cuestionar implicaciones o consecuencias. Ya hay un poco más también de reflexión. ¿Qué se está considerando cuando usted dice tal cosa? Si hacemos esto, probablemente, ¿qué ocurra como resultado? ¿Ya? Es un tema que puede ser aplicable a muchas disciplinas. ¿Ya? ¿O ha considerado usted las implicaciones de esta práctica, que son bastante, un poquito más profundas en cuanto al desarrollo, pero hay que ver si es que estas preguntas pueden ir al final de un proceso o al final de una actividad, o a situaciones más concretas de datos más precisos. Ahí va a ver dónde tengo que decir dónde las puedo utilizar con más efectividad. Y luego en una escala de retroalimentación del autor Daniel Wilson, ahí vamos revisando, ¿no es cierto?, ciertas etapas. Primero en la etapa 1, que es la etapa de clarificación, formulamos preguntas al estudiante para esclarecer una idea, por ejemplo, una etapa más simple, más concreta. Una vez que el estudiante responde, y ahí va un poco lo que decía Sole, la valoración, expresar nuestra manera constructiva, lo que aprecia como correcto, siempre valorar el tema. No es que esté mala su respuesta, pero puede mejorarse, puede valorarse en otra dimensión. Luego, en la parte de la etapa 3, exponer las inquietudes de algunas ideas presentadas por el estudiante como profesor. Y finalmente hacer sugerencias, recomendaciones, alguna sugerencia de cambio o de revisar o ver otro enfoque de solución para una idea, que puede ir desde una perspectiva nuestra como alumno, pero también como profesor, perdón, pero podemos también sugerir al mismo estudiante que sugiera alguna vía alternativa, no darle como toda la respuesta. Si es necesario, obviamente hay que hacerlo, pero en algunos casos puedo pedirle al mismo alumno que entregue una respuesta o una sugerencia a un problema. Esta escalera de retroalimentación es bien gráfica y nos puede ir ayudando a aplicar una buena retroalimentación en nuestras clases. Bueno, ¿y cuáles son las implicancias esperadas en la utilización de las herramientas ABA para la retroalimentación de las clases? ¿Cómo yo puedo utilizar esta herramienta importante para desarrollar una buena retroalimentación? Hemos partido primero con una autorretroalimentación, por así decirlo, nosotros como reflexión en una primera parte de este webinar, pero ahora vamos a la cosa práctica, a la cosa aplicada en lo que nos pueda servir en
nuestras clases. Así que ahí doy el pase a Cristian para continuar, porque el tiempo tenemos que cumplir con los tiempos como corresponde. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias por tu contexto metodológico que nos sirve para darle sustento a lo que vamos a ver ahora. Bueno, yo quiero comenzar a revisar algunas herramientas. Yo les mencionaba al principio que no es que haya herramientas específicas de retroalimentación, pero sí hay muchas herramientas que utilizamos cotidianamente que pueden ser adaptadas para entregar nuestra retroalimentación. Hay algunas que sí, hay algunas que sí tienen que ver directamente con el proceso de retroalimentación, sobre todo en el contexto de una evaluación. Por ejemplo, tenemos el uso de las rúbricas, tenemos el uso del centro de calificaciones con algunas herramientas que nos permiten intervenir en las entregas de actividades que hagan nuestros estudiantes. Y también tenemos otros elementos que vamos a revisar, que me gustó ahí lo que hizo Juan Pablo, porque permitió que, por ejemplo, Boris comentara el tema de la retroalimentación que él hace a través de una pequeña cápsula de video que le hace a los estudiantes. También otro profesor, no recuerdo si fue el profesor Fernando, comentó que utilizaba también las encuestas para utilizarlas como medio de retroalimentación. La verdad es que hay varias. Yo aquí la verdad es que probablemente no las cubramos todas absolutamente porque hay muchas variantes que uno podría utilizar. Yo voy a hablar básicamente de las que les menciono acá, la utilización de las herramientas de comunicación. Por ejemplo, para mandar retroalimentación verbal, escrita en audio y video, lo que comentaba Boris, vamos a ver cómo podemos utilizar algunos elementos que están súper a la mano para hacer esta retroalimentación, considerando sobre todo, también alguien lo mencionó por ahí, que no todos los estudiantes reciben de la misma manera una retroalimentación verbal o escrita o en audio o en video. Entonces tenemos que atender también a las distintas formas de aprendizaje de nuestros estudiantes y por eso a veces cuando decían, mira, a veces yo les pido a los alumnos que enciendan los micrófonos y no todos se atreven, no todos tienen la facilidad de la palabra, pero a lo mejor hay que buscar distintos canales por donde poder recibir esa retroalimentación. Entonces, eventualmente con estos canales de comunicación podemos utilizar efectivamente, y la más efectiva es la retroalimentación verbal en la clase sincrónica, sobre todo cuando esto está quedando grabado en nuestra clase y después el alumno puede revisar nuevamente esa retroalimentación que hizo el docente a uno mismo, a un compañero, y de esa forma puede mejorar su proceso y reflexionar respecto a esa retroalimentación. También podemos hacer la retroalimentación escrita, a lo mejor al término de la clase, si es que yo estaba pensando mientras Juan Pablo hacía el contexto, que en mi caso personal muchas veces uno de los problemas que tengo para hacer la retroalimentación en presencial es que a veces toma mucho tiempo y los alumnos se entusiasman y se empieza a generar una conversa que es muy rica y a veces se puede hacer, pero hay otros momentos en que la clase necesito pasar un contenido determinado y entonces en esas ocasiones a lo mejor es bueno hacer una retroalimentación, puede ser vía escrita, en un pequeño texto que se las mande a través de los canales de comunicación, puede ser un correo, lo puedo dejar hecho como un anuncio, lo puedo dejar incluso como un documento dentro de la semana de actividad de clases. Puedo también grabar un video, como perfectamente lo decía Boris, que me parece súper interesante dejar grabado un video, y también puedo hacer un audio. Yo más ratito ahí les voy a... Creo que en la siguiente lámina por ahí tengo algún audio de video, algún archivo de audio, con un ejemplo de una retroalimentación que yo les dejé a mis estudiantes y que también surtió muy buenos efectos. También vamos a revisar la rúbrica de evaluación y cómo la rúbrica como documento mucho más preciso atiende un poco lo que comentaba Álvaro, cuando yo necesito que la retroalimentación sea súper, que no tenga interpretaciones, sino que sea súper directa, súper concreta, ahí entonces yo puedo utilizar una rúbrica lo más completa posible, donde tenga los criterios de evaluación, tenga una escala de evaluación e incluso tenga los descriptores de cada uno de los niveles de logro, para que de esa forma la propia rúbrica se convierta en un elemento de retroalimentación. Si a eso le sumamos que la rúbrica tiene espacio, además, para dejar comentarios, que lo vamos a ver a continuación, se convierte en un elemento súper potente al momento de retroalimentar a nuestros estudiantes. También vamos a revisar el centro de calificaciones, que tiene algunas herramientas que me permiten, a partir de las actividades que yo genero para mis alumnos, actividades que pueden ser entregas de encargos, que los chicos suban un informe, que suban incluso un video, etcétera, yo le puedo hacer comentarios a ese documento junto con una rúbrica que me permite evaluarlo, y ahí también se complementan esos dos elementos. Y por último, si es que nos da el tiempo, vamos a ver una pequeña herramienta de logros que también me permite retroalimentar en un sentido un poco más
más simbólico, que tiene que ver con una patita de la gamificación, que en el fondo me permite darle estrellitas, una especie de, no necesariamente estrellita, pero puede ser un certificado, una pequeña chapita que se van ganando los estudiantes a la medida que van cumpliendo ciertos desafíos durante el semestre. Atento ahí, Álvaro, porque me parece que eso podría ser, si bien es cierto, no es una herramienta tan estricta, pero sí vaya viendo cómo va consiguiendo estos logros, ¿ya? Así que ahí vamos a avanzar en eso. Acá estaba el ejemplo que yo les decía. Por supuesto, no nos vamos a detener a ver cómo mandar un correo, un anuncio, porque eso ustedes ya lo manejan perfectamente, y si no, tenemos un webinar ahí más atrás donde estuvimos viendo las herramientas de comunicación. Ahora les voy a mostrar nada más que un ejemplo. Espero haber tenido activado el audio. Ahí ustedes me confirman, por favor, si es que no se escucha, ¿ok? Perdón. Ahí sí. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Gusto saludarlos nuevamente. Les voy a dejar este archivo de audio como retroalimentación de la clase de hoy día. Primero que nada quiero agradecerlos y felicitarlos por el trabajo presentado en la clase de hoy. Recuerden que la participación de ustedes en estas actividades durante la clase es súper importante porque de esa manera podemos aprender todo del trabajo, de los aciertos y de aquellas oportunidades de mejora que pueda tener el trabajo de cada uno de ustedes. Así es que la invitación va a ser siempre a estar participando tanto de los trabajos como de los comentarios que hagamos durante los primeros minutos de la clase. Bien, en términos generales les quería comentar que están trabajando de muy buena manera los conceptos de las láminas, están trabajando de muy buena manera también las herramientas digitales. Aquí quiero detener un poquitito en reforzar. Ahí lo voy a dejar hasta ahí porque en el fondo es un ejemplo, nomás eso es un caso práctico. Esa es una retroalimentación que yo le envié a mis estudiantes, una retroalimentación genérica respecto al comportamiento que ellos están teniendo con una determinada experiencia de aprendizaje, y la verdad es que los chicos lo valoran harto, porque en el fondo hay veces que dentro de uno no alcanza a hacer todo el comentario general, atiende a las dudas particulares de un par de estudiantes, pero es bueno también que ellos sientan que lo están haciendo bien. Entonces, estas retroalimentaciones verbales también son una buena opción. Y ojo, que hacer una retroalimentación de esta manera es bastante simple. Fíjense ustedes que voy a salir un poco de la presentación, nada más que para mostrarles que el mismo PowerPoint, si es que ustedes no tienen algún otro recurso disponible, la misma herramienta de PowerPoint, voy a hacerlo aquí en la misma lámina. Fíjense que acá en la pestaña de insertar, acá tiene la opción de insertar un audio, y es más, me permite grabar un audio acá mismo. ¿Ya? O sea, la propia herramienta de PowerPoint me ofrece una grabadora de voz donde yo puedo tranquilamente dejarles el audio. De hecho, de esa manera hice esta retroalimentación. ¿Ya? Así está hecha, queda de esta manera. Entonces ustedes pueden generar un PowerPoint bastante simple, con el título nomás, y dejarle adentro la retroalimentación a los estudiantes, porque así también están auditivos al momento de aprender. Entonces, tenemos la retroalimentación que se hace en vivo y que queda grabada en video. Podemos tener una retroalimentación en un documento de texto que se la enviamos a través de los canales de comunicación, estas herramientas como audios o video, que es lo que comentaba Boris. ¿Ya? Por supuesto, acá tenemos como claro, por supuesto, estamos hablando también de los comentarios que nosotros podemos hacer al estudiante en la clase sincrónica y que también quedan grabados, por supuesto, en nuestro ABA. Entonces, el estudiante puede aprender en virtud de lo que él muestra en su clase. ¿Ya? Ahí es bueno que nosotros los invitemos a participar como presentadores. Ahí tenemos que cambiar el rol del estudiante, tenemos que pasarlo a presentador para que él pueda compartir pantalla, y de esa manera nosotros podemos ver lo que él está trabajando en el software, lo que él está trabajando en algún documento escrito. ¿Ya? Aquí les voy a dar un dato. Muchas veces yo he utilizado la opción de que los estudiantes comparten archivos en una sesión de Collaborate. A veces se vuelve un poquito más lento el proceso porque los chicos tienen que empezar a cargar los archivos y después cada uno compartir, y a veces se tropiezan entre ellos. O sea, presenta uno y sin querer queriendo viene otro y le pone la presentación encima. Yo lo que hago generalmente es que los agito todo como luego les voy a dar más ágil. ¿Ya? Ahí después les puedo mostrar cómo se hace eso, el paso a paso. Entonces, importante la retroalimentación para el aprendizaje que podamos hacer en el clase-clase. Yo estoy seguro que es lo que ustedes hacen en clase-clase, por eso no profundizo tanto en este punto. También el uso de un tablero de discusión.
¿ya? Los tableros de discusión donde nosotros podemos generar foros, que son aquí hay un webinar que hicimos anteriormente donde hablamos sobre las herramientas de comunicación y en particular sobre los tableros de discusión. Ahí hablamos de la diferencia entre el tablero de discusión y el foro y las secuencias, para que ustedes puedan entenderlo. Tiene que ver nada más con que el tablero de discusión es el gran repositorio donde están todas estas discusiones. Luego el foro va agrupando conversaciones en base a una temática, y luego las secuencias son cada una de esas conversaciones donde pueden ir interactuando los estudiantes. Esta es una herramienta que se puede utilizar de forma asincrónica para continuar con una retroalimentación o continuar con la conversa de algún tema de la clase. Por lo tanto, uno perfectamente podría dejar planteado una de estas preguntas que mencionaba Juan Pablo, de estas preguntas que son gatillantes para generar una conversación. Uno puede estimular también la participación en el foro a través de los logros que les voy a mencionar más adelante, o también incluso podría aplicar una evaluación formativa a partir de un foro. Recuerden que los foros uno también los puede calificar, les puede incluso asignar una rúbrica de evaluación por la participación de los estudiantes. Entonces también ahí puede motivar un poquitito más la participación a través de eso. ¿Bien? Luego vamos a revisar también la rúbrica como herramienta de retroalimentación, una rúbrica bien construida, bien sólida, que tiene, como les decía, los indicadores, los niveles de logro, los descriptores, que son estos elementos que nos permiten ver cuándo el estudiante alcanza determinado nivel de logro. También nos permiten agregar comentarios. Si ustedes se fijan ahí, los ítems que están ahí marcados con el ticket verde, permiten en la parte inferior agregar un comentario. También vamos a ver cómo se realiza eso. Y por último, vamos a ver también dentro del centro de calificaciones, vamos a ver que cuando nosotros creamos actividades de evaluación, ahí en la parte superior aparece una captura de pantalla de un área de contenido correspondiente a la semana 13, por ejemplo. Ahí entonces los estudiantes pueden acceder a esa, nosotros podemos crear una actividad para que los estudiantes puedan, a partir de esa actividad, cargar algún trabajo que puede ser una lámina, puede ser un informe, puede ser cualquier elemento, cualquier evidencia que él pueda cargar a este lugar. Entonces, a partir de eso, el Centro de Calificaciones tiene una serie de herramientas que nos permite no solamente hacer una evaluación de esto, una evaluación formativa o sumativa, sino que además tiene bastantes herramientas que me permiten dejar retroalimentación. Por lo pronto, tiene el acceso a la rúbrica que les mostraba recién, donde el profesor no solamente puede obviamente calificar ahí o evaluar, sino que también le puede dejar comentarios bajo cada uno de los ítems de evaluación, pero aparte también puede incorporar un comentario general, el que ustedes ven al costado derecho, en la parte del menú, no el menú, en el espacio de color celeste que está al costado derecho. Ahí ustedes pueden dejar un comentario que es visible para el alumno. Estos comentarios son visibles a través de mis calificaciones. Ya nosotros tenemos ahí un apartado que podemos habilitar a los estudiantes que se llama Mis Calificaciones, donde ellos pueden encontrar, ahí está el ejemplo en la parte baja donde dice evaluación sumativa. Ahí los estudiantes van a poder encontrar la calificación, si es que fue una evaluación sumativa, pueden encontrar la calificación. Luego aparece ese globo como de conversación. Ahí los estudiantes van a poder leer el comentario que ustedes le dejaron, ese comentario que aparece al costado derecho, donde dice excelente trabajo, muy bien logrado, etcétera, que es un comentario más bien general. Pero aparte, el estudiante ahí al costado izquierdo, donde dice ver rúbrica, voy a utilizar el puntero láser porque me parece que ustedes no ven mi mouse, ahí sí. Les está hablando de que aquí al costado de la evaluación, ahí aparece el icono del comentario donde se va a mostrar este elemento. Ya, lo que ustedes hayan puesto acá como comentario general. Pero adicionalmente, acá donde dice ver rúbrica, el estudiante va a poder ver justamente la rúbrica que ustedes crearon, va a aparecer marcado aquí con el nivel de logro que lo obtuvo, y aparte va a poder leer el comentario que ustedes le hayan puesto, si es que le pusieron algún comentario, a cada uno de los ítems de evaluación. ¿Bien? Y aparte, en el mismo centro de calificaciones, les comentaba en la parte superior, hay una serie de herramientas que me permiten intervenir sobre los documentos que el estudiante haya cargado. Sobre todo si son documentos como imágenes, documentos PDF o documentos de texto, Word, etc. Y PowerPoint también, porque los convierte finalmente a imágenes. Y de esa manera, a imágenes y texto. De esa manera yo puedo hacerle intervenciones al trabajo que
o comentarios. Ahí hay un comentario, por ejemplo, y ahí hay un dibujo, un llamado de atención sobre determinada área. Entonces, esto también se vuelve en un elemento de retroalimentación súper importante para los estudiantes. Estaba pensando en el caso de lo que plantea Álvaro, por ejemplo, que los estudiantes de las carreras de él eventualmente pudieran subir fotografías sobre ciertos ejercicios y el profesor pudiera efectivamente acá hacerle alguna retroalimentación y corregirle posturas, por ejemplo, podría ser una herramienta bastante efectiva. Bien. Y por último, la herramienta de logros, que a ver si la alcanzamos a ver al final, que como les digo, me permite establecer así como un medallero de logros que haya obtenido el estudiante y que han sido previamente definidos por el profesor. ¿Ya? O sea, si el estudiante, por ejemplo, participa de las 4 instancias formativas, de evaluación formativa, a lo mejor cada una le da un logro específico y si completa las 4 obtiene un certificado de. ¿Ya? Obviamente son solamente elementos simbólicos, pero que pueden estimular la participación de nuestros estudiantes. Entonces, ahora rápidamente voy a pasar a Lava. Vamos a pasar aquí acá. Vamos a ir a curso de entrenamiento. Ya recuerden que todos los docentes tenemos un curso de entrenamiento acá que nos permite, ¿no es cierto?, probar las distintas herramientas. Bueno, lo del audio ya se los comenté, lo podemos hacer a través de PowerPoint y directamente enviarlo por cualquiera de las herramientas de comunicación que nosotros tenemos disponibles, por eso no voy a profundizar en eso. Me gustaría sí ver el tema de las rúbricas, ¿ya? Recuerden que tenemos nosotros ya un webinar sobre rúbricas, pero quiero de todas formas mostrarles un ejemplo de una rúbrica. Yo voy a ir acá a mis calificaciones. Aquí estoy como profesor, así que no me muestra nada. Voy a cambiarme a el modo vista preliminar del alumno para que ustedes vean cómo el estudiante puede acceder en mis calificaciones, cómo puede acceder a la retroalimentación que yo le dejé sobre alguna evaluación. Entonces, acá les voy a mostrar, por ejemplo, respecto de esta actividad de evaluación, el estudiante sabe que se sacó un 4.6, puede acceder desde acá al comentario, bastante básico lo que puse yo, pero era solamente una muestra. Acá puedo tener otro también. Y de acá el estudiante puede ver la rúbrica, como les mencionaba yo, donde aparece el nivel de logro que obtuvo y el comentario que le haya hecho el docente en cada uno de los ítems si es que lo encuentra pertinente. ¿Bien? Adicionalmente, desde este mismo centro de mis calificaciones, también el alumno puede, pinchando el nombre de la actividad, se va al centro de calificaciones donde el docente le hizo, esto es una muestra, donde le hizo los comentarios. Entonces, si el profesor le dejó algún comentario acá, digamos con líneas, con algún comentario de texto, también lo va a poder ver en este documento. Ahora, ¿cómo se implementa esto? Básicamente, en una semana en particular que ustedes definan, se crea una actividad. Aquí estoy en el modo del alumno, voy a volver al modo del docente. Acá entonces les decía, en cualquiera de las semanas de clases, ustedes implementan una actividad ahí, y esta actividad, independiente si es sumativa o formativa, vamos a colocar acá evaluación formativa, ya voy por la 8 más o menos, he hecho hartos ejemplos de esto, acá ustedes colocan las instrucciones, ahí tenemos un webinar también de cómo se crean las actividades, es que no voy a profundizar en eso, pero acá está la posibilidad de añadir la rúbrica. ¿Ya? Entonces acá ustedes pueden crear una rúbrica nueva o seleccionar una rúbrica que ya tengan. Entonces al momento de seleccionar una rúbrica que ustedes ya tengan hecha, la pueden sacar desde acá, cualquiera de estas, y entonces la adjuntan aquí a la actividad. En este caso vamos a pedir que use los mismos puntajes de acá, y aquí es importante que la rúbrica esté disponible para los estudiantes. Acá donde dice mostrar rúbrica a los alumnos, es importante que diga sí con puntuaciones de rúbrica, de esa manera. Y en la parte de visualización de calificaciones, que esto se muestre a los alumnos en mis calificaciones. De esa manera los estudiantes van a poder acceder de la forma que les mostré anteriormente. Algo súper importante es que esté disponible, acá donde dice enlace de herramienta, esté disponible el enlace a mis calificaciones.
¿ya? Porque no todos utilizamos estas herramientas, por lo tanto no viene este enlace por defecto. Entonces, si no lo tienen disponible en su menú del costado izquierdo, deben crearlo a través de este enlace que dice enlace a herramientas. Ahí buscan mis calificaciones, lo colocan disponible para los usuarios, para que los estudiantes lo puedan ver en su menú lateral, y acá le ponen el nombre mis calificaciones. No lo voy a hacer ahora porque ya lo tengo creado, y luego, entonces ustedes, una vez que aparece mis calificaciones, ustedes lo pueden, por supuesto, acomodar en cualquier lugar visible para los estudiantes. Y de esa manera ellos pueden acceder entonces a este tipo de retroalimentación. ¿Bien? Voy súper acelerado porque para poder cumplir con el tiempo, les mencionaba que también los foros son una buena manera de retroalimentar. Déjenme volver acá. En los foros también uno los puede utilizar, vamos a ir acá a foro general. La creación de un foro también puede ser un lugar de retroalimentación. Entonces yo puedo crear acá un foro cuya temática sea la retroalimentación, y dentro de este gran foro yo puedo crear nuevos hilos de conversación. Entonces vamos a ver dónde quedó. Acá al final quedó retroalimentación, y al entrar a este foro yo puedo ir generando estas secuencias con las distintas preguntas que nos ejemplificaba Juan Pablo, ¿verdad? Entonces, se acaba la pregunta. Combinándolo a hacer un análisis de cuál es su participación en algo. Entonces, ahí dejamos abierto esto para que el estudiante pueda participar. Y lo interesante de esto es que tanto los foros como las secuencias pueden ser evaluados, ¿ya? Yo puedo, para motivar o para fomentar la participación en un foro, se puede definir que un foro pueda ser evaluado, ¿ya? Entonces, al momento de crear, vamos a crear una nueva secuencia. Espérenme. No, habría que definirlo primero habría que definirlo primero en la creación del foro. Voy a devolverme un nivel al tablero de discusión, y en el foro de retroalimentación es donde se define si va a ser evaluado o no. ¿Ya? Cuando creé el foro de retroalimentación lo hice muy rápido. Vamos a ir a editar, y acá en las distintas características de la configuración del foro, acá está el calificar, ¿ya? En este minuto está con no permitir calificación, pero acá yo podría calificar el foro completo o calificar las secuencias. Al momento de calificar las secuencias, ahí está, y enviar esto, entonces ahora sí estoy habilitando para que cualquier secuencia dentro del foro de retroalimentación pueda ser, pueda ser evaluado. Ahora sí vamos a ir a editar, abrir, marcar como leído, definir, indicador, ocultar, establecer, no disponible. Espérenme, déjenme ver. Vamos a crear una secuencia nueva, porque ahora me debería aparecer la opción de calificación. Ahí está, ¿ya? Calificar esta secuencia, ahí yo lo puedo poner solamente con puntos, ¿ya? Pero eso sería bastante subjetivo. Para evitar esa subjetividad, nosotros podemos añadir una rúbrica, ¿ya? Una rúbrica que ya tengamos creada, o crear una rúbrica desde cero. Acá no tengo ninguna rúbrica de... ahí, por ejemplo, una rúbrica de evaluación de foros. Si no estoy bien seguro de qué es lo que dice esta rúbrica, desde ese icono la puedo previsualizar. Ahí está. No está... Es una muestra nomás. Ahí la vamos a seleccionar y enviar. Y de esa manera, entonces, yo puedo hacer que los estudiantes... Ahí también les muestro la rúbrica con los puntajes cuando corresponda. Y entonces, de esa manera, cuando... me faltó el nombre. Entonces, de esta manera, cuando el estudiante participe en el foro, también le va a aparecer, si es que yo defino que esta es una evaluación formativa, tal vez no se la pongo en mis calificaciones, pero sí él va a poder ver ahí, o no le pongo que la nota sume a las calificaciones, pero sí lo va a poder ver a través de mis calificaciones. En este caso, cada vez que el estudiante participe en un foro, en el centro de calificaciones tenemos a continuación
La próxima semana, si mal no recuerdo, tenemos... la próxima semana tenemos grupos y el último webinar es sobre el centro de calificaciones en específico. Pero si yo voy al centro de calificaciones, acá me va a aparecer la participación en el foro como un elemento... Tengo hartos aquí, ahí está, participación en el foro. Y aquí en este minuto no tengo, como esto es el curso de prueba, acá tengo la calificación de la participación del estudiante. En este minuto no me aparece ninguna porque no tengo ninguna escrito, pero acá me aparecerían las intervenciones que tuvo el estudiante y tengo la rúbrica para poder evaluar cómo estuvo su participación. Bien, aquí aparece la rúbrica descrita. Si la rúbrica tuviera descriptores, al marcar acá aparecerían los descriptores. Esta rúbrica era una rúbrica muy simple, solamente era más que nada una escala de valoración, más que una rúbrica, por eso no tiene los descriptores. Pero también me permite indicarle bajo cada una de las preguntas o criterios de evaluación, hacerle un comentario sobre su participación al estudiante. Y esto es lo que él recibe en su rúbrica como comentarios, como retroalimentación. Bien, ojo, el comentario que aparece acá al final, este comentario es interno, este no lo ve el estudiante. Bien, y cuando guardo esta rúbrica, si es que lo hubiera guardado, el comentario que me aparece acá es el que aparece en el baloncito ese de conversación que aparece al lado de su nota. Bien, entonces aquí tenemos una herramienta también súper potente para poder retroalimentar a nuestros estudiantes. A propósito del centro de contenido, ahora para mostrarles algo un poquito más completo, me voy a cambiar a una asignatura donde yo sí utilizo el centro de calificaciones para retroalimentar a los estudiantes. A propósito de estas mismas actividades, les voy a mostrar acá cómo en el centro de calificaciones yo tengo aquí algunos trabajos que he calificado y donde le he dejado comentarios a los estudiantes. Déjenme ver si en este... ahí está. Déjenme ver si en esta evaluación formativa tengo comentarios o es en otra. Ya, ahí se fijan ustedes que yo en la corrección de estos dibujos los estudiantes me cargan estas imágenes. Entonces yo puedo, a partir de las herramientas que tengo acá arriba, se las voy a mostrar enseguida. Miren, esto es súper interesante porque acá me aparecen una serie de herramientas de dibujo, para hacer comentarios, para imprimir, para descargar el trabajo, etc. Pero les quiero mostrar lo siguiente. Yo acá, para tener mayor espacio de trabajo, puedo colapsar esta barra que está al lado derecho, esto de acá. A mí me cambió la vida cuando descubrí esto, y también puedo maximizar la vista para trabajar con la pantalla completa. Entonces, de esta manera, ya sea que estoy retroalimentando en directo, porque yo también utilizo esta herramienta para poder retroalimentar en directo, yo puedo crear una actividad que no necesariamente sea evaluada, sino que puedo utilizar esto que los estudiantes previamente me manden archivos para revisarlos durante la clase, eso lo uso harto yo también. Entonces, durante la clase les voy mostrando cómo, aquí a través de líneas en mi caso, cómo les puedo ir corrigiendo. Aquí ustedes pueden cambiar el grosor de estas líneas, ahí por ejemplo pueden cambiar el color, etc. Entonces yo con esto les voy corrigiendo, en este caso, si las perspectivas están bien dibujadas, voy duplicando estas líneas y las voy cambiando de lugar, y con esto, entonces al estudiante le queda súper claro cuáles son sus errores, cuáles son sus oportunidades de mejora, y lo mejor es que esto queda guardado acá. Entonces, de esa manera, el estudiante después lo puede revisar. También le puedo dejar notas, ahí le puedo dejar una nota en algún punto, por ejemplo, respecto de esta situación que está acá, ahí le puedo dejar un comentario, bien, hay comentarios que ustedes tienen pertinentes, por ahora no lo voy a hacer, vamos a escapar nomás de acá, ahí quedó guardado, pero espérense, es que aquí estoy con el nivel de zoom, voy a alejarme un poco, ahí sí puedo borrar el comentario, bien. Como les decía, le pueden poner notas de texto, le pueden poner comentarios, incluso ustedes podrían cargar una imagen de referencia, el ejemplo que les decía recién, los chicos, por ejemplo, de preparador físico, si el alumno manda una imagen con alguna postura, con algún ejercicio, y ustedes le tienen que hacer correcciones acá con líneas, que pueden ser también líneas a mano alzada, si que ustedes lo necesitan hacer no con líneas tan rectas, lo pueden hacer a mano alzada, pero adicionalmente yo le puedo cargar una imagen donde efectivamente sale el ejercicio bien realizado, y eso también le sirve al estudiante para comparar cómo lo está haciendo. Bien, déjenme en el orden, para ir en el orden de la presentación, hablamos de los foros, hablamos de la rúbrica, hablamos ya de cómo las actividades me permiten distintas instancias de poder ver la retroalimentación,
vimos las herramientas de cómo puedo, a partir de un trabajo de un estudiante, dejarle ahí sus comentarios, y nos quedarían los logros, que si ustedes me dan solo un par de minutos se los alcanzo a mostrar. Déjenme restaurar esto, sacarlo de la pantalla completa. Ahí está. Voy a volver a mi curso de entrenamiento. Juan Pablo, ¿tú me avisas si es que hay alguna pregunta, algún docente? Por ahora, de lo que hemos visto. Ok, no por el momento. ¿Todo bien? Sí. Ya. Espero que no sea por ir tan rápido, pero es que me quería ajustar al tiempo Sí. Que habíamos establecido. Ya, solamente les voy a mostrar muy rapidito que hay una herramienta que se llama Logros. Están aquí las herramientas del curso. Ahí se llama Logros, pero que yo recomiendo establecerla más bien desde donde ustedes generan la actividad que va a generar el logro. Por ejemplo, si yo estoy en la semana 7 y acá tengo una actividad de evaluación formativa, y a mí me interesa que las evaluaciones de formativa les quiero dar un poquito más de fuerza, entonces les voy a dar un pequeño premio simbólico a los chicos que participen en las actividades formativas. Entonces, acá donde tengo la actividad formativa, dice actividad de evaluación formativa, voy a ir a herramientas y voy a generar un logro, ¿ok? Entonces, acá le pongo un nombre al logro. Por ejemplo, formativa 1. ¿Ya? Ese va a ser el logro. Luego, la información del logro. Como yo la generé a partir de la semana 07, ya por defecto me aparece la ubicación como ustedes la ven ahí. Luego, esto no lo modifiquen, va a ser un logro personalizado. Si ustedes quieren acá, le ponen información al estudiante. Este logro se obtiene, por ejemplo, al alcanzar un 80% o más de la actividad, ¿ya? O podría ser una nota, a partir de un 6 hacia arriba tú, o un 5 logras el logro, valga la redundancia. Luego hay que definir los desencadenadores, o sea, ¿qué va a hacer cómo hago que ese 80% efectivamente se concrete? Acá podemos poner una o más reglas. Yo voy a poner solamente una regla, da lo mismo el nombre que le pongamos, si es que le queremos colocar una fecha de inicio o de expiración, lo podemos hacer. Yo lo voy a dejar abierto durante todo el semestre. Acá en la afiliación yo puedo determinar si quiero que todos los estudiantes participen de esto, o eventualmente, no se me ocurre ahora la situación, pero a lo mejor podría ser esto para motivar a los chicos que están más descendidos, entonces a lo mejor puedo seleccionar alguno de ellos para fomentar la participación. Yo lo haría con todos, ¿eh? Este es el curso de entrenamiento, por eso aparecen tan pocos participantes. Bien, también si es que yo tuviera grupos, también lo podría hacer por grupos, ¿ok? También podría seleccionar grupos a quienes les dé los determinados logros. Y acá en la parte de calificar, acá es donde yo asocio el logro a alguna de las actividades. Yo me acuerdo que le puse actividad formativa, pero no, evaluación formativa, pero no, en este minuto no me acuerdo cuál es, pero acá ustedes deberán identificar cuál es la actividad formativa. Era la semana 7. Supongamos que esta. Evaluación formativa. Bueno, alguna de esas. Y luego, tengo que marcar acá. En mi caso yo definí que el logro de esto iba a ser al porcentaje. Entonces, menor o igual a, yo acá debería usar mayor o igual, en mi caso yo le puse al 80%, ¿cierto? Ahí está entonces, porcentaje mayor o igual a 80. Acá lo voy a poner solamente 80. Voy a dejar que él ponga el porciento. Ahora, si lo hiciera por puntuación, también podría ser puntuación mayor o igual, menor o igual, o puntuación o porcentaje entre cierto rango, ¿ya? Si es que quisiera hacer. Y ahí, a añadir elemento, ahí se agrega esta condición, este es el desencadenante de que el alumno pueda participar de eso. Y acá, en revisar el estado, la verdad es que es como ponerle un nivel de complejidad adicional, es decir, si el estudiante logró la evaluación sumativa, pero además quiero que lea cierto documento, entonces ahí podría agregarle un elemento adicional como una condición previa a que él reciba este logro. Y luego entonces seleccionamos el reconocimiento. ¿Qué es lo que le voy a regalar? ¿O cuál va a ser la chapita que le voy a dar? Y acá yo puedo escoger primero la información del reconocimiento, el nombre aquí le podríamos poner profe Cristian. Ahí, ¿ya?
más cercano. Si le quiero poner fecha de vencimiento a la chapita o no, eso ustedes lo verán. Si le quiero dar validez por algún tiempo, ustedes lo verán. Y aquí está. Yo puedo seleccionar una chapita, puedo seleccionar un certificado, si es que ya ha cumplido varios otros logros anteriores. Yo lo voy a poner acá, por ejemplo, ahí esa copa. O también podría buscar una imagen. Ahí podría ser algo más lúdico, buscar alguna imagen de algún meme, ¿no? Ahí ustedes pueden jugar con esto para hacerlo más estimulante a los alumnos. Yo le voy a poner una copita ahí de logro y ahí entonces guardar y salir. Con esto ahí ya quedó creado el logro, de tal manera que cuando yo vaya a esa actividad de la semana 7, ahí debiera aparecer, ahí está, el logro de la actividad formativa. Ya aparece como apagadito por ahora, pero cuando el estudiante cumpla ese logro, a él le va a aparecer en su panel. Ahora, nuevamente, si ustedes deciden utilizar estos logros, tienen también que activar el enlace de herramienta que diga logros. Y como nombre, yo les sugiero que le ponga, así como están mis calificaciones, le voy a poner mis logros. Bien, disponible para usuarios, enviar. Y entonces, en este caso, yo estoy como docente, voy a entrar aquí a mis logros. Lo que debiera suceder es que aparezca aquí el avatar del estudiante, aparezca su nombre, y aquí van a aparecer las chapitas que él haya, o los certificados que él haya conseguido, ¿verdad? Y también los no conseguidos, cuáles están pendientes por lograr. ¿Bien? Entonces, esto también, como les decía, sirve como un estímulo para que el alumno vaya viendo cuál es su avance, qué es lo que tiene que reforzar. Lo podemos hacer por experiencias de aprendizaje, lo podemos hacer por las unidades, lo podemos hacer por las sumativas, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si alcancé a cubrir todos los puntos que teníamos. Sí, ahí llegamos a las consultas finales. Yo sé que fui bastante acelerado, pero me interesaba cubrir la mayor cantidad de herramientas. Según lo que ustedes comentaron al principio, pueden haber muchas herramientas más. No alcanzamos o no cubrimos en esta oportunidad las encuestas, que también pueden ser utilizadas como un elemento de retroalimentación, pero creo que hicimos un barrido bastante amplio para que ustedes puedan ver que hay una tremenda diversidad de recursos que se podrían utilizar de acuerdo a los requerimientos de su asignatura para poder retroalimentar apropiadamente a nuestros estudiantes. Juan Pablo, me avisa si, bueno, voy a salir ya de la presentación, si es que hay alguna duda, algo que quieran revisar. Dentro de lo acelerado que fui. Completo, yo creo que hay que revisar después con detalle la grabación de esta webinar para ir al detalle cómo activar esas herramientas, ¿no? Así que sí. Perfecto. Y va a estar también disponible el PowerPoint. Sí, van a estar disponibles las grabaciones, va a estar disponible la presentación y, por supuesto, estamos disponibles tanto Rodrigo Niculcar, que es el asesor tecnológico de la UAP, como yo, Cristian Geria, absolutamente disponibles en nuestros correos para responder y ayudarles en cualquier duda que tengan sobre estos procedimientos o cualquier otra cosa que ustedes quieran implementar. ¿Bien? Cristian. ¿Soledad? También invitar a Fernando, a Boris, a Álvaro, si ustedes ven que en sus carreras o en sus asignaturas en particular necesitan que haya un webinar o hacer una reunión con sus profes, también es importante porque la retroalimentación es un proceso que debe tener atención a la disciplina, ¿ya? Por tanto, con toda la confianza, conversen con sus profes, con sus colegas y nos van contando. Bueno, queridos profesores, les queremos agradecer su tiempo y su participación. Esperamos que les sea de utilidad lo que vimos en este webinar. Recuerden que, como les decía recién, va a estar disponible la grabación de este webinar y los anteriores están disponibles en el canal de YouTube de la UAP Viña del Mar. Ahí lo pueden buscar en YouTube, UAP Viña del Mar. Ahí están disponibles ¿cómo se llama? Una lista. En una lista están disponibles todos los webinars. Ya vamos a nuestro 6º webinar de este semestre, así es que ahí tienen un tremendo compendio de videos que pueden revisar ustedes con toda calma y atención. Así es que agradecerle a Soledad León, a Juan Pablo por habernos acompañado hoy día, a ustedes, profesores, por supuesto, por su tiempo, a Álvaro. Así es que los esperamos la próxima semana con el próximo webinar. Ahí les vamos a estar informando al comienzo de la próxima semana. Que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias por su asistencia. Chao. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Cristian. Un gusto. Chao. Hasta la próxima. En la tarde tenemos el otro, ¿eh?
Ahí chao, chao, que estén bien. Chao, Fernando, nos vemos. Nos vemos.